¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. La cuarta condición del Salvador de la humanidad es que debe tener suficiente amor para sacrificar su propia vida por los demás. Supongamos que el hijo menor de una familia debe ser condenado por haber contraído una fuerte deuda. Si su hermano mayor, que es rico, pagase la deuda, entonces el menor no tendría que ser sancionado. No obstante, aun si el hermano mayor fuese muy rico, no serviría de nada si no amara a su hermano menor. Tan solo ignoraría el problema de su hermano. Sin embargo, si el hermano mayor ama a su hermano, aceptaría pagar su deuda aun cuando él mismo tuviese que afrontar una gran pérdida. Sucede lo mismo para redimir a la humanidad de sus pecados. Como ya hemos visto, solo Jesús reúne las tres condiciones para redimir a la humanidad de sus pecados. Nació como hombre, pero no fue descendiente de Adán, por lo que no tuvo pecado original. Puesto que no tuvo pecado original ni había cometido pecado alguno personal, tenía el poder espiritual para salvar a los pecadores del diablo. No obstante ello, si Jesús no hubiese tenido amor, no hubiera podido redimir al ser humano. Y es que para llegar a ser el Salvador y redimir al hombre de sus pecados, Jesús tuvo que hacer un inmenso sacrificio. Para convertirse en el Salvador, tenía que sufrir la pena de muerte en lugar de los pecadores. Más aún, tenía que ser crucificado y desangrarse hasta morir como el más atroz de los criminales. En este mundo hay numerosas formas de ejecutar a los reos. Sin embargo, para redimir a la humanidad de sus pecados, el Salvador no podía ser simplemente ejecutado. De acuerdo a la ley espiritual, el Salvador debía ser colgado en un madero, es decir, debía ser crucificado y además debía derramar su sangre. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, la maldición de la ley se refiere aquí a la ley espiritual enunciada en Romanos capítulo 6, versículo 23, que determina que la paga del pecado es muerte. Conforme a esta ley espiritual, la maldición de la ley llamada muerte vino para el hombre pecador. En consecuencia, la forma de liberar a la humanidad de la maldición de la ley tenía que estar de acuerdo con las normas del reino espiritual. En otras palabras, conforme a la ley espiritual, el Salvador tenía que ser colgado en un madero en el que debía ser crucificada la humanidad bajo maldición. Sucede lo mismo con el derramamiento de la sangre que con la muerte en la cruz. Levítico capítulo 17, versículo 14 señala al respecto: porque la vida de toda carne es su sangre. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y también Hebreos capítulo 9, versículo 22 cita:
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano, el hombre perdió la vida eterna debido al pecado. Por cierto, respiran y parecen tener vida en tanto que viven en este mundo. Sin embargo, ya no tienen verdadera vida, que es la vida eterna. Espiritualmente, sangre es lo mismo que vida. Por eso, solo con el derramamiento de la sangre del Salvador, el ser humano puede ser perdonado de sus pecados y tener de nuevo vida eterna. Por supuesto, no estamos hablando de cualquier tipo de sangre. Como ya les compartí, la sangre que puede redimir al hombre de sus pecados tiene que ser la sangre de alguien quien no tenga pecado. ¿Saben por qué? Porque la vida está en la sangre y, en consecuencia, la sangre no debe contener pecado alguno. Alguien inocente, sin mancha y sin esa naturaleza pecaminosa propia del ser humano pecador, tenía que derramar su sangre. La pregunta es, ¿por qué alguien quien no ha pecado desearía morir por otros pecadores de una manera tan atroz? Únicamente alguien quien amara más a su prójimo que a sí mismo podría estar dispuesto a soportar ese tipo de dolor y de sufrimiento y hacer tal sacrificio. Nuestro Señor Jesús tuvo esta clase de amor por usted y por mí. Hermano, la crucifixión que sufrió Jesús era el medio más cruel de ejecución en aquellos días, y el dolor que soportó sobrepasa nuestra imaginación. Si el Señor no hubiese tenido esta clase de amor, muy bien podría haber pensado que no tenía por qué sufrir esa clase de tormento por aquellos que han pecado, si Él mismo no había cometido pecado alguno. Y podría muy bien haberse rehusado a llevar la cruz. No obstante, Jesús en silencio tomó el camino del sufrimiento y derramó su sangre hasta morir en esa cruz de madera, porque Él nos amó. Sí, hermano, Él nos amó. De la misma forma, nuestro Dios y Padre nos amó de tal manera que no escatimó dar incluso a su unigénito Hijo por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 señala: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no es fácil morir por alguien justo. Sin embargo, quizás podría sacrificarse por alguien bueno. No obstante, ni usted ni yo éramos justos ni buenos, éramos pecadores. Y por esos pecadores, Dios dio a su único Hijo, a su más amado Hijo, y nuestro Señor Jesús, para hacer la paz entre Dios y el ser humano y para derribar ese muro de pecado que nos separa de Dios y traer la paz, padeció ese atroz dolor y sufrimiento y recibió ese terrible castigo. Por eso decimos que Dios es amor. No lo decimos por decirlo. Dios nos dio esta muestra de amor y por ello lo llamamos Dios de amor. Y al Señor también lo llamamos el Señor de amor. Dios nos mostró cuánto nos amó dándonos a su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio. Hermanos, Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, hermano, el amor de Dios y del Señor no puede ser comparado con ningún otro amor en este mundo. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero y nos llamó. Dios siempre nos habla a través de sus pastores y siervos para guiarnos al reino de los cielos. Sin embargo, muchos no los escuchan.
El amor de Dios y del Señor, repito, no puede ser comparado con ningún otro amor en este mundo. No se puede retribuir esa gracia ni siquiera con su vida ni con todas sus posesiones. Por eso, los que comprenden este inmenso amor de Dios no podrán negar el nombre del Señor, aun si son perseguidos e incluso si llegan a ser mártires, sacrificando sus vidas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Si llega a experimentar en su vida este amor, no podrá dejar a Dios por ninguna cosa de este mundo. No podrá renunciar al amor del Señor, no importa las críticas que pueda enfrentar. No podrá amar a sus hermanos, hijos o cónyuges más que a Dios y que al Señor. Por supuesto, en la medida en que ama al Señor, amará a los miembros de su familia y también a su prójimo. Amará con amor sincero y puro. El amor en este mundo, aun cuando diga que puede dar su vida por amor, es, después de todo, egoísta y cambia con el paso del tiempo. No obstante, el amor de Dios no cambia ni busca su propio beneficio. Dios dio a su único Hijo con ese amor incondicional por todos los pecadores. Nuestro Señor dio su vida por aquellos que se burlaron de Él y lo crucificaron. Crucificaron al Salvador de la humanidad, quien vino para salvarlos del infierno. Con ese amor le pidió a Dios que los perdonara. Este es el verdadero amor dador de vida. El amor espiritual entre hermanos en la fe y en el Señor se profundizará y se hará más hermoso conforme pase el tiempo. No buscará lo suyo, sino que con ese amor podrá sacrificar su vida por su hermano en la fe. Por eso, mientras más amen al Señor, el esposo buscará más el beneficio de su cónyuge y los hijos obedecerán a sus padres de todo corazón. Así habrá paz y felicidad en la familia. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.